Muy buenas noches, amigos de EWTN y Manual para Enamorarse. Como ya saben, todos los jueves nos reunimos aquí vía Instagram para hacer este live con el padre Osvaldo Agudelo. Siempre tocamos temas diferentes. Hemos tocado temas desde San Juan de la Cruz. Discúlpeme. Hemos tocado temas desde San Juan de la Cruz a... Bueno, ya se me han olvidado lo de Semana Santa. Ahorita vamos a tocar el tema de la muerte y cómo afrontamos la muerte. Saludos a toda la gente que se están conectando en EWTN. Muchísimas gracias por conectarse desde sus casas, de donde sean que estén. Como ya saben, todos los jueves, o bueno, casi todos los jueves nos tratamos de conectar a las 9 hora de Miami, 9 de la noche hora de Miami. Sé que también a las 9 al padre Osvaldo Agudelo, que se conecta desde Manual para Enamorarse. Les quiero decir... estaba aquí hablando. Padre, muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Déjame poner bien acá los audífonos. Primero que nada, muchísimas gracias, padre. La semana pasada no pudimos... Bueno, la semana pasada fue Jueves Santo, por eso no nos reunimos, y las veces que no nos hemos reunido es por algún problema de salud o algo familiar. Pero la noche de hoy... este tema surge, yo creo que hace 3 días, un familiar enferma y me viene rondando esto de la muerte, y más que muchos de nosotros hemos tenido seres queridos que sí han fallecido, o conocemos a alguien que haya tenido un ser querido que ha fallecido, bien sea por COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad, y es por eso que le pregunté al padre Osvaldo cómo podemos nosotros enfrentar eso, cómo lo llevamos desde el punto de vista espiritual, católico, qué enseñanza, qué podemos aprender. Así que, padre, le dejo todo este live a ti, así como cada una de las personas que están viendo, así estoy yo el día de hoy, para aprender mucho el día de hoy. Así que, bueno. Bueno, primero, yo quería arrancar este programa con una pregunta. ¿Qué es la muerte para un católico? Arrancar de conceptos básicos para profundizar en lo que significa la muerte para muchos de los católicos. Dice, la gente normalmente no quiere ni siquiera pronunciar la palabra muerte porque cree que con eso ya evita algo que es inamovible. Es curioso que siempre digo esto, el verbo tener solo se conjuga perfectamente. Tener es yo tengo que morir, punto. Yo debo pagar la hipoteca de mi casa o el arriendo, sí, pero tener, no. Si usted no la paga, Claro. lo van a echar o va a perder su casa, pero el verbo tener implica algo que va a ocurrir sí o sí. La muerte vendrá sí o sí, no solamente la nuestra, sino la de la gente que nos rodea, que queremos, y eso es como, de alguna manera, tenemos que prepararnos nosotros. ¿Cómo entiende nuestra sociedad la muerte? Para muchas personas eso es un tema tabú del que no quieren hablar, pero las preguntas es, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Qué experiencias tienes de la muerte de otras personas? Y eso es bien interesante, sobre todo ahora yo lo veo en este momento de mi vida donde estoy siendo cambiado de misión dentro de la iglesia para ser un ministro de enfermos, una especie del sacerdote que visita a todas las personas que ya van a partir de este mundo, no solamente para guiar a esas personas en la fe católica, sino acompañar en ese dolor a sus familiares para de alguna manera ser como un soporte espiritual para esas personas. Y por eso es interesante primero definirnos como católicos. ¿Qué es la muerte para un católico? La muerte forma parte indispensable o final de la vida. No es el fin de la vida, es atravesar una puerta. Es el comienzo de la vida eterna. Eso es diferente. Y entender eso, tenemos que irnos siempre a la Biblia. Dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Lo vemos en la carta a los Romanos de San Pablo, Romanos 5:12.
El pago que da el pecado es la muerte, pero el don que da Dios es la vida eterna, que es una unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Miremos esto. Hay una comparación bien linda que leía yo esta mañana entre el jardín del Edén y el Calvario. En el jardín del Edén, el hombre perdió la gracia de la vida eterna. En el Calvario, el Señor, nuestro Señor nos da de nuevo la gracia para estar con Él. En el jardín del Edén, el cuerpo que había sido creado para estar viviendo con Dios pierde la gracia de vivir con Dios. En el Calvario, el Señor nos la recupera. Como criaturas favoritas de Dios, perdemos ese lugar donde Él nos tenía. Jesús nos lo recompone. Él nos hace a nosotros hijos de nuevo, adoptivos del Padre y hermanos suyos. O sea que por el pecado entramos a ser esclavos del maligno, claro. Pero a través de la cruz entramos a ser partícipes ya de la familia celestial. Ya no somos esclavos, somos liberados del pecado, por lo tanto empezamos a ser hermanos de Cristo y ya no somos esclavos, somos hijos. Y como hijos tenemos derecho a la herencia. Y esa herencia es la vida eterna. La clave, el punto central de nuestra fe católica es la vida eterna. Cristo, a través de su sacrificio, nos enseña lo que es la vida eterna. Mira, hay un teólogo que era un teólogo protestante, Scott Hahn, que a propósito acaba de morir. Y él un día era un teólogo muy convencido de su posición, pero un día entra a una misa católica y ese día se convierte, porque se da cuenta que la ceremonia católica de la Eucaristía es todo extraído de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es toda una participación, es no solamente recordar, es revivir el sacrificio del Cordero que era Jesús, que pagó por nuestros pecados. Pero vamos a avanzar un poquito más, vamos a entrar en la teoría para ver esto. Yo siempre, ya saben, soy un maniático del catecismo y el catecismo nos define la muerte algo así como: frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. Romanos 6:23. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Es curioso que cuando celebramos las misas funerales, hay ese saludo siempre, en el cual se dice: ya has participado de la muerte del Señor, ahora vas a participar de la resurrección a la vida eterna. Nosotros entregamos a la tierra un cuerpo corruptible y Jesús nos devuelve un cuerpo incorruptible. Nosotros entregamos un cuerpo que que la muerte es el fruto del pecado, pero el Señor nos devuelve a la vida porque Él pagó para que nuestra vida eterna sea verdad. Mire, el evangelio de este jueves de la octava de Pascua, durante toda la octava de Pascua no se habla sino de resurrección, resurrección, resurrección. Correcto. Pero entender de alguna manera qué es la resurrección para el cristiano es entender el evangelio de hoy jueves, de este jueves de la semana de la octava de Pascua. Porque primero se le revela a la Magdalena, luego se le revela a los discípulos de Emaús, luego se le revela a todos sus discípulos, luego se le revela y así va aumentando. Creo que fue a más de 500 personas que el Señor se les apareció. ¿En serio? 500 personas que el Señor se les apareció. Y era la gracia de sus discípulos. Entonces, lo que decían los judíos era que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. Pero mire, uno no puede inventarse una mentira para ser perseguido. Porque una mentira se la inventa la gente para salir de un problema. Una mentira se la inventa la gente para quedar bien, para hacer un negocio. Pero no para que te persigan.
Eso es de tarados. Entonces, como ellos dicen, que la comunidad no se inventa, la comunidad cristiana de ese momento, no se inventa la resurrección. Ellos oían a Jesús, pero no le creían. Hasta que Él no se aparece y se les dice, es que se tenía que cumplir todas las profecías escritas sobre mí. Ahí es cuando dice, le quitó las escamas de los ojos, se les aclaró el pensamiento y empezaron a entender. Entonces, repetir siempre que hay vida eterna y que ese es el punto central de nuestra fe, es entender que nosotros, los discípulos querían a Jesús, pero no le creían. Cristo era Dios, pero no estaban convencidos. Entonces ellos decían, sí, es que habla muy bien, es que tanto que los discípulos de Emaús cuando le hablan a Jesús que no lo reconocen, le dicen que acaso tú no sabes lo que acaba de pasar en Sí. Jerusalén, que los sacerdotes del templo han matado a un gran profeta. No, han matado al Hijo de Dios. Ellos aún les costaba creer que alguien pudiera resucitar, aunque ya habían visto que Jesús había resucitado a varios, a Lázaro, por ejemplo, pero no le terminaban de creer hasta que no lo veían. Por eso en el Evangelio de hoy, de este jueves, el Señor les dice, denme algo de comer, y le dan un pescado y Él come delante de ellos. O sea, un fantasma no come, el cuerpo glorioso sí come. Entonces, entender que lo que un católico está llamado a hacer más que cualquier cosa es ir a creer en la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna tenemos todos, tarde o temprano, que atravesar ese umbral, esa puerta que se llama la muerte. Padre, cuando dices la vida eterna, y aquí comentándole a la gente que está viendo esto, yo creo que, no sé si para alguien, pero para mí fue mi punto de conversión, digamos. Yo cuando vivía mi vida del mundo, nunca a mí me hablaban, sí, hay otra vida después de la muerte, hay un cielo, hay un infierno, un purgatorio, pero uno como que le daba larga. Sí, ok, ajá, está bien. Uno pensaba que se iba para el cielo y se moría y se iba para el cielo. Pero cuando empieza uno a meterse en esto, como yo hice de lleno, y entender esa belleza de lo de que hay otra vida después de la muerte, es ahí cuando empieza, en mi caso, ese punto de conversión, porque tú dices, eso no acaba aquí. Y últimamente he tenido, como comenté, amigos que han tenido familiares, como todos ustedes, enfermos, a punto de morir y que han muerto del COVID-19 y obviamente no, eso no va a quitar el dolor, entender todo esto no va a quitar las lágrimas, pero hay como un desespero así a un nivel que entra unas angustias, que caen en vicios y en todo tipo de depresiones porque no piensan que aquí acabó todo, ¿no? Que no hay más. Incluso hasta para que el enfermo en sí se enferma más porque dice, es que ya no hay más nada y qué voy a hacer y cómo dejo a los hijos y cómo esto y empieza una angustia porque quizás no nos preparamos antes y entender la belleza de la vida eterna, porque cuando uno entiende eso, es ahí donde empieza la verdadera conversión y te doblegas aquí y luchas por eso. Mira esto que has mencionado, cómo estamos viendo a través de la historia la muerte. Los antiguos egipcios tenían algo, una tradición muy interesante. Ellos preservaban el cuerpo. Primero vieron y analizaron por qué el perro del desierto, el chacal, cuando atacaba a un hombre, le abría el estómago, se le comía primero que todo el corazón, el hígado y los intestinos, y dejaban el resto del cuerpo. Uno creería que se van a comer los músculos. No, ellos se comían lo de la cavidad torácica. Y al sacarle todo eso, la carne tardaba más en secarse. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros para poder momificar ese cuerpo, porque ellos en la tradición de la muerte de ellos, tenían que, ellos iban a volver a la vida, pero en ese mismo cuerpo. Por eso se ponían unas vasijas al lado de cada momia, que esas vasijas iban a conservar el corazón, el cerebro, el hígado, los intestinos, y eso se llamaba un sanatopio.
ahí se ponían los restos del cuerpo. Y el resto del cuerpo, la carne y todo eso, con especias se secaba para que pudiera momificarse. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que cuando el ser humano moría, la diosa Anubis tenía una especie de, el dios Anubis tenía una especie de balanza. Entonces, en esa balanza se ponía el corazón y una pluma. Y el corazón no podía pesar más que la pluma porque quería decir que se había ido con resentimientos, con odios, con cosas inacabadas, con peleas. Entonces, si la pluma Okay. pesaba igual que el corazón, Anubis lo iba a llevar por el río, que es una alegoría al río Nilo, a entregárselo a Horus, que era el portero de las puertas del Hades. Hades, sabemos, el infierno. Entonces, Horus, si no te llevaba a Anubis hasta allá, entonces tú estabas perdido. Otra cosa que tenían las antiguas tradiciones de Egipto era que en Alejandría había dos faros, un faro que tenía una luz y las ventanas normales de un faro para guiar a los barcos en la oscuridad en la noche. Pero había un faro que no tenía luz y que no tenía ventanas. Pero ese faro estaba ahí, era para guiar a las almas que morían, cómo entrar al Nilo, cómo entrar y llevarlos a ese inframundo en el cual Horus los iba a recibir. Entonces, Horus, que está representada en la mitología egipcia como un águila con un ojo, porque él queda ciego peleando contra Set. Entonces, él se convierte en ese portero que te va a llevar al inframundo. Y de ahí sale esa vieja tradición del ojito para el mal de ojo. En otras palabras, y tú lo oyes mucho, sobre todo en las culturas centroamericanas y ciertas culturas del Total. Caribe, en el cual a los niños les ponen un ojito para la protección del mal de ojo. Tú lo que le estás diciendo es haciendo el juramento de Horus. Le estás diciendo, El azabache o el negro. azabache. Oye, protege, ven demonio, protege a mi hijo para que te lo lleves al infierno. ¿Sí ves lo ridículo que es eso? Pero como no sabemos la historia, el que imbécilmente peca, imbécilmente se condena. ¿Por qué? Porque eso está ahí, eso pertenece a otra cultura. Pero si vamos al pensamiento de Sócrates, Okay. Sócrates era un hombre muy práctico y él decía también que había que trascender, el alma humana tenía que trascender en algo. Mira esto tan interesante. El hombre es el único ser viviente que tiene conciencia de que va a morir. Okay. Es el único de todos los seres vivientes. Un perro no sabe que va a morir, Claro. un insecto no sabe que va a morir. Pero el hombre, cuando se ve acotado ante la muerte, sabe que él Que tarde o va. temprano tiene que morir. ¿Cuándo? Algunas veces lo descubre, otras no, pero sabe que su final es la muerte. Pero el católico sabe conscientemente que va a pasar a la vida eterna. Ese es el consuelo que nosotros tenemos que tener siempre, porque Jesús vino aquí, fue a darnos vida eterna. ¿Qué es vivir 100 años contra toda la eternidad? 100 años no es nada contra la eternidad, no es ni un punto, la eternidad no acaba. Y vivir eternamente en ese cielo prometido es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que la muerte es dura, que hay procesos de muerte de familiares o propios muy dolorosos, los hay, pero el católico tiene que entender la proyección que Jesús nos está dando, la vida eterna. La única manera de entrar en esa vida eterna es pasar a través de la puerta de la cruz. No hay otra. Padre, y no, muchas veces yo que voy siempre a tus misas y me la paso mucho contigo y sabemos que siempre nos estás contando, no, acaba de dar una unción, acaba de salir de aquí, acaba de fallecer y te la pasas constantemente en eso y algo que hemos aprendido, en especial yo, es de ver cómo eso, cuando cambiamos el chip, empezamos a ver la muerte como una gracia, porque nos has dicho, se han reunido familias, han habido conversiones, este, quizás el alma de ese niño que sé que te ha pasado mucho, que has visto morir a niñitos chiquitos y ves cómo
el niñito al final, antes de morir, te decía, esto va a ayudar a la conversión de mis padres y de mi familia. Y cuando escuchamos eso, wow, uno lo llena de una esperanza que vuelvo y repito, no quita el dolor cuando estás ante ese ser que está muriendo porque nos cuesta separarnos, o sea, Jesús lloró por Lázaro y cuesta, pero si lo vemos como una gracia, ¿me puedes explicar un poco para toda esa gente que nos está viendo Mire, cómo mire esto convertir tan eso y lindo. verlo como una gracia? Mire esto tan lindo. Esa anécdota que tú cuentas me ocurrió en Nueva York Ujú. con una niña de 9 años que tenía un cáncer cerebral. Padre muy exitoso y millonario, madre muy exitosa y millonaria, con su única hija de 9 años, cáncer cerebral. Pero ninguno de los dos era religioso, ninguno de los dos era creyente en nada. La niña empezó con 9 añitos, empezó a interesarse mucho por la Virgen. Y la Virgen, ella decía que en el hospital la señora Padre, persiguiendo. Ay, sí, dime. puede repetir porque creo que se Bueno, paró y no pude escuchar la niña de 9 años en el hospital. sí, la niña de 9 años en el hospital decía que la Virgen la estaba guiando. Y ella, antes de morir esa noche que me llamaron de emergencia para hacerle la unción, yo creo que esa niña estaba más que preparada. Llamó a su papá, llamó a su mamá, me llamó a mí, y entonces me dice, coge las manos de sus padres y pone mi mano encima y le dice, déjense guiar por él porque mi muerte es necesaria para que ustedes se conviertan, me dice la Virgen. Entender la sabiduría de una niña, mire, es increíble No, que cuando a uno le ha tocado ver morir a niños y sobre todo gente muy mayor, uno se da cuenta que el niño se enfrenta a la muerte con una naturalidad impresionante. En cambio, la gente mayor tiene muchos apegos, tiene una claro, angustia. Pero un común denominador es ver al ateo morir o al católico creyente morir. El ateo al morir lo que único que muestra es desesperación porque no alcanzó a hacer cosas, porque no sabe que todo, él cree que todo terminó. El claro. católico que de verdad lo vive, se sufre y duele, pero sabe que va a pasar a una vida eterna con el Señor. Esa es la diferencia del creyente con el no creyente. Esto me recuerda a una anécdota a una amiga, Andrea Sánchez, que es la que sale con nosotros siempre, Manual para Sí, enamorarse. Ella tiene otra amiga que le decía, ¿sabes qué? Su padre fallece y ella le decía a Andrea, sí, obviamente estoy muy triste y lloré y me duele y todo, uno no tener esa llamada, pero si hay algo que me puede consolar es que si él se salvó, si, o sea, si él se salvó, ya está con Dios. Nosotros somos los que tenemos que estar más asustados porque nos las estamos jugando. Él ya no. Nosotros nos las estamos aquí jugando cada día en nuestras vidas. mire, uno debe orar es para los momentos en que no puede orar. Y difícilmente alguien que está pasando por el proceso de la muerte ya puede orar, porque si a ti te da un derrame cerebral de repente, lo que funcionan son las oraciones que hiciste antes, porque en ese momento estás inconsciente. Si te da un ataque al corazón, lo que cuenta es lo que hiciste antes. Pero debemos acordarnos que esta es la parte, nosotros tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos y de lo bueno que dejamos de hacer. Eso es Claro. nuestra función. El Señor nos llama a hacer una vida santa, a ser perfectos como el Padre es perfecto, pero obviamente estamos llenos de defectos, estamos llenos de impulsos, de pasiones, de momentos, como una amiga muy querida mía que decía, Padre, en la Biblia dice que uno debe querer al prójimo, el problema es el prójimo. Parece un juego, pero tú me lo dijiste un día. Sí, 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 Eh, sí. entonces, pero es que uno tiene que querer el prójimo aunque el prójimo no lo quiera a uno. Muchas veces
cuando yo trato de hacer una confesión, trato de guiar, pero esas personas se ponen, a veces no les gusta que uno les diga, Claro, no, no está bien eso, tienes que cambiar. Entonces, el malo es el cura porque recuerda, es lo mismo, yo lo siento con, o sea, es como cuando tú vas al cardiólogo y el cardiólogo te dice, mire, no puede comer sí, más carne porque eso le está tapando las arterias. Ah, yo no vuelvo donde el cardiólogo porque siempre me dice cosas exacto. malas. Tarado, lo que tienes es que dejar la carne, no al cardiólogo. Entonces, eso Padre, es, dime, no, no, termina, termina. mire, hay unos conceptos que yo separé aquí que los encontré en el diccionario católico que dice, ¿cómo afrontamos los católicos la muerte? Primero, con serenidad y con confianza en Cristo, de que Él nos viene a recoger. Para nosotros, la muerte no debe ser nada del otro mundo. Si nos fijamos en Jesús, Él nos llevará. Mira, estamos viviendo la novena estos días de la Divina Misericordia y el Señor prometió estar ahí a aquel que rece al menos una vez la novena de la Divina Misericordia. O Tenemos unas el amigas, rosario. o el rosario, pero tenemos unas amigas que están haciendo las oraciones de Santa Brígida. La función de los que quedamos vivos es orar por los que ya se fueron, porque ahí es cuando uno entiende esa iglesia trinitaria, la iglesia triunfante que está arriba, que es todos los que ya murieron y ya llegaron al cielo, la iglesia militante que somos nosotros aquí en la tierra, y la iglesia purgante, que son los que ya murieron, se salvaron, pero están preparándose para entrar en la iglesia triunfante, que es el cielo. Pero ellos ya por sí mismos ya no pueden hacer nada. Necesitan de la oración nuestra, de la oración de la iglesia militante. Entonces, cuando mi oración permite una misita, por ejemplo, permite que esta almita entre al cielo, imagínese, ya tiene usted un abogado al lado de Jesús diciéndole, mire, Señor, por favor, cuida a la tarada de mi hija que otra vez está cometiendo errores, dale un trabajo para que haga esto, pero es un abogado en el cielo. ¿Sí me explico? Entonces, es, yo lo explico como cuando uno come un pollo todo grasiento y luego se trata de lavar la mano con una sola mano, no puede, una mano lava otra mano. Eso es lo que nos enseña el Señor con la oración. Que la oración de la iglesia militante, nosotros los vivos, es importante para la iglesia purgante, Claro. porque eso los lleva una misa. Mire, yo le digo, padre, es que anoche me soñé con mi papá que murió hace 5 años y que me hablaba y lo veía así, lo veía así. Yo siempre les digo, manda a decir una misa por ese ser querido, ora un rosario por él, hazle una novena, porque las oraciones tienen poder, porque la oración es ese teléfono de comunicación con el Señor. Y entonces, y, y, y la gente siempre me pregunta, padre, pero yo cómo sé si mi papá, mi hijo, mi mamá, mi hermana ya entró Ajá, al cielo. Ese no es claro. tu problema. Tú el resto de tu, si se te murió tu hermana hace 50 años, no importa, sigue orando por ella. Tu función es orar por tus seres queridos, porque si ella ya entró al cielo, la Virgen, que es la gran administradora de las oraciones, se la otorga a otra almita que está en necesidad. Una oración al Señor nunca se echa en saco roto. Por eso el católico tiene todo un universo de recursos que le da paz a su alma. Es importante vivir el velorio, es importante vivir lo que llamamos nosotros el dolor, vivirlo. Por eso muchas veces cuando el COVID fue una muerte muy cruel, porque entregaste a tu ser querido en la puerta del hospital, a los 10 días te devuelve, te dicen murió y a los 20 días te dan una urnita. No tuviste ese proceso de despedida. Entonces son muertes que quedan como flotando porque tú no viste nada. Te dijeron que había muerto, pero en el proceso de hacer el luto por ese ser querido es donde el amor por el ser querido no va a morir nunca, nunca. Se tiende a idealizar con el tiempo, pero eso nunca muere. Es como cuando se pelea con una pareja que se ama mucho. Usted puede terminar la relación, pero el amor queda ahí. Eso Claro. de que eso siempre queda algo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en la vida nuestra cuando nosotros queremos decir la muerte.
Mire, esta mañana oí al padre Santiago Martín hacer una homilía lindísima sobre casualmente lo que nos espera ahora. Él daba un ejemplo bien interesante. Decía que un hombre o un ser humano, no, en este caso era un hombre de 44 años, en un estudio tenía en promedio, a los 44 años, tenía un promedio de haber tenido 30 parejas. Llámese de 3 meses, de 2 años, pero parejas, compañeros, o sea, pero al cabo de los 30 años, de las 30 relaciones, él estaba solo. Porque hoy, sobre todo en los Estados Unidos y Europa occidental, las personas ya no quieren tener hijos, ¿sabes por qué? Porque no quieren compromiso. Claro. Pero cuando uno ve que el nivel de natalidad en países como Francia, creo que es 1.6, como España, que es 1.3, como Suecia, que es 1.2, se están quedando sin jóvenes y prefieren un perro, un gato, una mascota a un hijo, porque es que el hijo es mucha responsabilidad, pero no se dan cuenta que se están quedando sin la población que debe trabajar. Por eso esa inundación al norte de Europa de musulmanes, porque el promedio por pareja de musulmanes es de 7.8. Como decía Muammar Gaddafi, el líder libio, decía, nosotros para invadir Europa no tendremos que disparar un solo tiro, solo con nuestros hijos y la población ya conquistaremos Europa. Y eso es lo que se ve en París, en Alemania, en Suecia. ¿Quién iba a pensar que Suecia? ¿Por qué? Porque no hay jóvenes. ¿Quién va a trabajar? La Bueno, nos edad iremos todos promedio. nosotros para Suecia. Nos Si no, iremos todos para... yo no, porque ya entraría como en el área de los viejitos. Sí, ya, ya. Padre, hay algo que está, mientras estás hablando, he visto, estoy leyendo un poco varios comentarios, aunque pasan muy rápido, pero he leído varios que dicen, tengo un familiar que acaba de morir o que falleció hace poco de COVID, y he visto unos mensajes muy lindos, tengo la fe de que el Señor lo tiene en el cielo, y conversaba, creo que también contigo, conversaba con mi amiga Andrea Sánchez, y nosotros nos poníamos a pensar eso que tú acabas de decir de lo que sufre esa gente, porque morir en soledad, morir sin una llamada, el desespero de los familiares, el desespero a su vez de ese ser que no hubo nada. Yo le decía a Andrea, yo creo que esa gente, si cierro los ojos y me lo imagino, tiene que haber una fila en el cielo que diga, aquí los de COVID, entran rapidito, pasen por acá que acaban los de COVID. ¿Qué nos puede decir usted con todo eso a esas personas que están viendo y que tienen un familiar muy reciente, bien sea el año pasado o este año, o estén ahorita con un familiar en la clínica y que posiblemente se pueda ir, como que, ¿cómo te imaginas tú? Yo siento que allá el Señor, con eso tan trágico, que ya aquí estás purificando tu alma, estás pagando muchos pecados, te estás limpiando, o sea, Mira, la muerte es algo que ninguno de nosotros quiere ver, sobre todo. Muchas veces decimos lo que dice aquí, la muerte es ganancia, dice San Agustín. Claro que es ganancia, es entrar a participar de ese premio que Dios nos tiene si hicimos las cosas bien, si las hicimos bien. Entonces, ¿qué es hacer las cosas bien? Es hacer lo que nuestro Señor Jesús nos pidió. Mire, hay una palabrita que decía muy interesantemente en la Semana Santa el Señor: Padre, si es preciso que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando yo entiendo eso, estoy entendiendo, mire, esto que voy a decir va a sonar cruel, cruel, pero muchas veces no entendemos, y lo veíamos en el libro de Santo Tomás de Aquino, cuando él decía que una enfermedad muchas veces larga y dolorosa te permite prepararte para la muerte, te permite acudir al sacramento de la unción, al sacramento del perdón, al sacramento de la confesión, para poder estar limpio y recibir al Señor. Una enfermedad, un cáncer doloroso nos purifica aquí. ¿Por qué? Porque es que el purgatorio es, es eso, es un purgatorio, es un proceso de purificación duro y forzoso. Por eso, para que cuando nosotros estamos
diciendo chismes, nos estamos ganando estúpidamente purgatorio. Cuando yo le estoy haciendo mal a alguien, me estoy ganando estúpidamente. Es que el pecado no me daña a mí solamente, daña a la sociedad y daña al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, Él lo que quiere es que no nos dañemos unos a otros. Entonces, muchas veces, eso, la enfermedad que nos va preparando a la muerte, ese mito de que tenemos que una linda muerte, una santa muerte es morir en una cama, rodeado con la esposa, hijos, nietos, bisnietos y todos diciendo, tan lindo el abuelo. No, una santa muerte puede ser un accidente en un carro, tú qué sabes, pero morir y ser recogido por el Señor. Morir y entrar a esa vida prometida por el Señor. Una santa muerte es estar en la gracia de Dios, sea la muerte que sea. Porque muertes más horribles que las que sufrieron los 10 apóstoles que murieron en aceite hirviendo, desollados vivos, crucificados, apedreados, llenos de flechas. Hombre, eso es una muerte muy cruel, pero fue una santa muerte, porque murieron defendiendo la fe de Cristo. Y muchas veces la gente me pregunta, mire padre, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que se están haciendo el curso para bautizarse, ya son mayores y tienen un accidente y ¡pum!, se matan? La Biblia y el catecismo nos dice algo lindo. La sola intención de quererse haber hecho el bautismo ya te hace bautizado. Lo dice el catecismo. Es muy lindo entender que tenemos un Dios misericordioso, no un Dios de un juez con un garrote, es de misericordia. Y eso es lo que queremos ver siempre. Ver en el amigo la misericordia, pero yo también tengo que demostrar mi misericordia. Yo también tengo que estar con el que sufre. Entonces, ¿por qué? Porque un día yo voy a sufrir y espero tener a esa gente que quiero ayudándome cerca de mí. Y muchas veces cuando perdemos a un ser querido o nos llegan momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra propia salud, no, en lugar de acercarnos a Cristo, lo que hacemos es nos rebelamos. Mire, yo tengo el caso de una señora Sí. que tenía un niño y esta mujer era muy pudiente y daba auxilios para el hospital y auxilios para la enfermedad de su hijo y mucho dinero y mucho dinero. Al cabo de 1 o 2 años el niño murió y la solución de ella, yo no creo en un Dios que se llevó a mi hijo y me lo mató cuando yo ayudaba a los pobres, ayudaba al hospital, que no hemos entendido que a Dios no se le compra. Dios no está en venta. Dios es amor. Entonces, en lugar de acercarse a Dios, se apartó. Es una mujer que creía que Dios era un cajero automático, que Dios era, dame esto y yo te doy la vida de tu hijo. No, Dios es amor y las decisiones de Dios en nuestra vida no se cuestionan. Yo repito esto mucho, a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. ¿Para qué? No por qué te llevaste a mi hijo, sino para qué me sirve a mí esa pérdida. ¿Para qué me sirve a la vida de los que nos rodean lo que nos ocurre? Luisa Padre, Picarreta enseña que la divina voluntad es entender que la divina voluntad en nuestra vida no es la que yo quiero. O sea, cuando mi voluntad humana coincide con la divina, entonces las cosas son buenas, pero cuando mi voluntad humana no coincide con la divina, entonces me rebelo. claro. No, el Señor nos enseña es aceptar la divina voluntad, la cruz que Él nos pone. La cruz no es irme de rodillas pelándome y sangrando hasta llegar al altar, como hacen muchas personas en México. Esas son espiritualidades muy sui generis. La divina voluntad es que esa misma mujer que está con esas rodillas acepte a su marido que es un neurasténico o que trate de Claro. ayudar a su hijo que es drogadicto. Es cómo acepto una enfermedad, cómo acepto todo esto. Padre, dos preguntas que las saco porque la gente está escribiendo bastante. La gente pregunta si los niños, cuando mueren, digamos, no sé, como hasta qué edad o algo así que uno diga, no, ese va para el cielo directo, o no, o nada que ver, el niño
sea, eso no lo sabemos nosotros. No, mira, un niño es un niño, es un ser muy, muy indefenso, muy de todo. Pero mire esto, miremoslo desde otro punto de vista. ¿Cuál es el futuro de la juventud ahora y qué está pensando una juventud que no tiene hijos, sino que vive para el placer todo el tiempo? Pero esa juventud se acaba y llegan los 50 y llegan los 60 y llegan los 70 y llega el cáncer. Cada vez más la gente va a querer más la eutanasia. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir, no quieren el proceso del sufrimiento. Y es que el sufrimiento es muchas veces el que nos hace pensar en el Señor. ¿Quién va a la iglesia? Como siempre, los que tienen problemas, divorcios, quiebras, enfermedades, pérdidas. El sufrimiento es lo que nos da a nosotros esa dimensión de lo que yo no puedo manejar, pero el Señor sí lo puede manejar. Yo hago lo posible por ser una persona buena y ser feliz, pero el Señor es el que me da a mí la solución final de todo. Que yo tengo que hacer mi esfuerzo, claro, yo no me puedo echar, porque la fe, nuestra fe cristiana es no solamente decir las cosas, sino hacer. No solamente todo el que, como dice nuestro Señor, no todo el que me llame Señor, Señor será salvo, sino aquel que cumpla la divina voluntad de mi Padre. Esa es Claro. la clave. Padre, ¿y cómo nosotros podemos, eh, ahorita pues que hemos visto la muerte mucho más de cerca, como vuelvo y repito, la pandemia, cómo podemos acompañar? Yo sé que la gran mayoría que está viendo esto, todos son católicos y muy practicantes, pero para esa persona que sabemos porque tenemos como ese amigo que no cree en nada, y cómo uno la acompaña, cómo le hablamos, cómo le decimos, mira, oye, esto, lo que acabas de decir, esto es una bendición, esto es para purificar, cómo No, es que decirle, sabe que uno aprende aquí una cosa en los cursos. A mí me tocó hacer el curso de CPI que se llama, que es acompañamiento para enfermos terminales en Nueva York, en la Universidad de en el Hospital de Nueva York. Y lo primero que te dicen es, no vaya a decir eso. no, Ay, se muere un niño, se te ha ido un angelito al cielo. No, nosotros al morir no nos convertimos en ángeles, nos convertimos en hermanos de Cristo. Mira eso, es algo mucho más grande. Hijos de Dios Padre, no en angelitos. Es un error teológico pensar así. Nosotros vamos a pero ser cómo le hermanos de Cristo. ayudamos? ¿Cómo Mire, ayudamos a esa ¿sabe qué? persona o cómo le hablamos o cómo podemos ayudarle a que pase este Eh, proceso si el Señor te El da la gracia? silencio. El silencio es la mejor compañía. Uno debe acompañar al que sufre. Acompáñalo. No digas nada. Porque el sufrimiento que puede tener esa persona por haber perdido un hijo o un hermano, uno no lo entiende. Uno no lo puede. Así te haya pasado a ti lo mismo, son diferentes sentimientos, diferentes intensidades. Entonces uno ve y le dice, lo mejor es que acompañe. Ya está. Mire, Claro. la muerte es algo tan duro que Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió y él lo podía resucitar. Pero sabiendo que lo podía resucitar, él lloró por su amigo Lázaro. Él sabía que la muerte es algo eh, definitivo, pero siendo Dios y pudiéndolo resucitar, lloró la muerte de su amigo. ¿Entendemos? Eso nos quiere decir a nosotros, tenemos que sufrir el luto cuando una cosa de esas pase. ¿Quién quiere pasar por ahí? Nadie. Mire, tú has visto que muchas veces hay homilías que se prestan para hacer eso, que parece una broma, pero no es broma. Yo siempre pregunto en la iglesia, ¿quiénes aquí son católicos? Obviamente en una iglesia católica todo el mundo levanta la mano. ¿Quiénes de aquí quieren ir al cielo? Obviamente en toda la iglesia católica todo el mundo levanta la mano. ¿Quiénes se quieren ir hoy? Nadie levanta la mano. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que estar listos ya en todo momento para ese encuentro, porque puede ser súbito, puede ser de repente, pero tenemos que estar listos y en gracia. Ese es el problema.
Eso Ese sí es es un problema. Porque siempre decimos, no, yo me voy a confesar mañana, dentro de una semana. No, yo me confieso en el baño. Qué vergüenza el Señor en el baño viéndote desnudo. Por favor. No, la confesión se va a hacer en el confesionario con un sacerdote. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Yo siempre le despido a la gente y siempre le digo lo mismo. La gente cree que es una broma, que el Señor te coja confesado. Eso es todo. Padre, ya estamos llegando al final y trato de resumir todo lo que estoy leyendo y las preguntas que tengo en mente. Y no me esta sí no me la respondiste y vuelvo y te ¿Cuál la es? pregunto. Y ya creo, y te lo pregunto como amiga, como sacerdote, eh, lo de la pandemia, porque sé que mucha gente me está preguntando qué opina el padre sobre la pandemia y todas estas muertes. Y sé que hay mucha gente, aquí como 100 personas han tenido un familiar que ha fallecido, entonces, Sí, nosotros hemos tenido amigos. Yo he tenido uno de mis entonces, mejores amigos, se lo llevó la pandemia. Tengo en este momento dos primos en Colombia, jóvenes con sí, COVID y muy graves. Mire, el COVID puso de nuevo la muerte sobre la mesa, porque le recordó al mundo que no estamos exentos de nada, que el COVID puede matar al niño, al adolescente, al joven, al mayor, al viejo, por igual. No respeta nada. El COVID puso de nuevo la debilidad del hombre, que algo tan insignificante como un virus que no vemos nos puede matar. Y muchas veces han dicho, no, que esto se construyó, que las teorías conspiracionistas, todo eso. Pero la realidad, teoría o no teoría, la gente está muriendo. Y la gente está muriendo. A mí me dio COVID. Yo, gracias a Dios, no fueron sino 2 días. Pero a mi hermano le pegó muy duro. Él estuvo 8 días en el hospital. Entonces, que me digan que no existe, claro que existe. Ahí está. Pero se ha hecho en un laboratorio, se ha hecho artificial, se ha hecho casual, por casualidad, no importa. El hecho es de que existe. El hecho es de que en este momento la humanidad cambió. El COVID ha hecho que el mundo cambie, que los conceptos de vida cambien, que los conceptos de socialización cambien, que el mundo se reorganice. Ahorita se va supuestamente a controlar la pandemia con todo el mundo vacunado, pero ¿qué va a pasar? Las grandes empresas habrán descubierto que ya no necesitan grandes oficinas para tener empleados, sino que todo el mundo puede trabajar desde la casa. Las grandes compañías han descubierto que ya no se trabaja por tantas horas, sino por resultados. Entonces, lo mismo que antes en tu oficina estabas trabajando 8 horas al día, ahora en tu casa te exigen resultados más altos y vas a tener que trabajar más horas desde la comodidad de tu casa, pero ya no son 8 horas, sino 12 horas. Las grandes compañías, ¿qué están haciendo con las medidas? ¿Qué está pasando con la sociedad? Ahora estamos viviendo la costra que le salió a la herida, pero ¿qué quedó en la herida? ¿Qué va a pasar claro. con nuestra sociedad? ¿Qué va a pasar en el futuro con todo lo que está ocurriendo? Ahora viene la crisis económica, porque después de esto, tantas compañías cerradas, tantas empresas quebradas, tanta gente sin trabajo, algo va a pasar. Entonces, la sociedad cambió, el mundo cambió y la gente, aunque vacunada, veamos ahora lo que está pasando en Francia, en Colombia, en México, en Brasil, la gente sigue muriendo. Entonces, tenemos que tomar una conciencia de esto cara a las medidas que nos recomiendan. Si sirven o no, no sabemos, lo sabremos dentro de unos años, pero el COVID es una muerte muy cruel, porque el paciente muere absolutamente solo, solo. Muchas veces ni los mismos enfermeras y médicos están mucho con el paciente. Lo dejan porque es que ellos también tienen familia y ellos también quieren vivir. Entonces, cuando uno ve cómo lo están enfrentando los médicos, es una labor muy heroica, porque se están enfrentando a ellos mismos. ¿Cuántos médicos y pacientes y enfermeras no han muerto? Es una realidad, pero no hay realidad que no se pueda superar sino con Cristo.
cualquier problema, cualquier trauma. Como le decía, en estos días una señora me decía, ay padre, qué miedo con el COVID. Yo siempre le digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Y si te mueres, ¿no te la pasas aquí metida en la iglesia todos los días rezando para ir para el cielo? Bueno, ya está, te tocó. Es cruel, pero es la manera como uno debe enfrentarse a esto, no con ansiedad. Ay, me va a dar, no, tome las medidas y no sea paranoico. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Mire, la gente viene muchas veces y No, me dice, ay, padre, usted está dando la comunión en la boca, uy. Mire, señora, cuando usted salió de su casa, abrió la puerta con la mano. Usted se montó en su carro y cogió la puerta del carro con la mano. Usted manejó su carro con la mano. Y usted llegó a la iglesia y abrió la puerta de la iglesia con la mano. Y luego vino y limpió la silla con la mano y en un trapo. Yo, desde que yo me conozco, cuando yo no he visto a nadie que salga de su casa y abra su puerta con la lengua, abra el carro de la puerta del carro con la lengua, maneja el timón con la lengua. Es más puro dárselo en la lengua que otra cosa, su mano está más contaminada. Y hasta ahora, nosotros tenemos que creer que el cuerpo de Cristo es algo que da vida. Yo tomo las medidas higiénicas. Mira, en la iglesia nosotros nos lavamos las claro. manos, nos desinfectamos 2 y 3 veces antes de salir, tomamos las medidas higiénicas, pero uno ve la incongruencia de ciertas medidas. Llegas al aeropuerto y todo el mundo en la fila está a 6 pies, y en el avión todo el mundo está pegado durante 10 horas. Es ridículo. Cuando empezó la pandemia, lo primero que mandaron a cerrar las iglesias y las discotecas y bares seguían abiertos y allá todo el mundo está besándose y apretado. Cuando liberaron las cosas, primero le dieron a los bares y discotecas apertura y luego a las iglesias. Y en las iglesias todo el mundo está a 10 metros. Son unas medidas que uno dice, bueno, hay que ser prudente, pero no tonto. Entonces, el COVID es real, nos ha tocado a algunos amigos verlos morir. El padre de uno de nuestros mejores amigos, Danielito, murió de COVID y esas cosas están ocurriendo. Lo que tenemos es que estar listos y en gracia para enfrentarnos a la realidad de la muerte. Pero el católico tiene la seguridad de que nosotros estamos creados para la vida eterna. Y eso es lo que ese es el mensaje que tenemos que llevar al mundo. Amén. Amén. No, ya estoy ahorita sin palabras, más bien creo que muchísimas gracias, Padre, por estas reflexiones. Estoy viendo que la gente también está muy, muy agradecida por este momento que el Señor nos permitió, porque ciertamente el Señor es el que ha permitido estos live a lo largo de todo este año. Y me encantaría que pudieras hacer una oración con las 600 personas que están conectadas aquí presentes, para todas esas personas que han fallecido de COVID o de cualquier otra enfermedad, el fin de la pandemia, por todas esas personas que en estos momentos están pasando una situación difícil, tienen algún familiar en el hospital. Si podemos orar todos juntos de tus casas, y Padre, también nos haces una oración especial por todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te pedimos por todas las personitas que has llamado en este último año, por las personas que han partido, para que tú las recibas en tu seno, perdones todos sus pecados, entiendas nuestra debilidad humana, para que les des consuelo a esos familiares que han quedado aquí tan adoloridos, con tantos luto por vivir. Pero, Señor, enséñanos a vivir tu divina voluntad y no se haga como nosotros queremos, sino como tú quieres. Y como siempre terminamos con esta oración de la divina voluntad, decimos, Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón.
Te por pido todos perdón mis por todos pecados mis y por pecados, todos los pecados por del mundo todos los entero. pecados entero. Y te suplico que Suplico venga que ya venga tu ya divina tu divina voluntad a voluntad reinar en a reinar en nosotros nosotros. y que nos guíes y Que nos protejas protejas como como hijos de hijos tu divino de tu querer. divino querer. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Le quiero decir a todas las personas que están acá conectadas, como siempre, este video lo pueden ver bien sea en YouTube. Si nos pueden seguir en YouTube, Manual para Enamorarse. Solo tienen que poner en YouTube Manual para Enamorarse. Este video va a estar disponible mañana. Y también queda en la página de WTN Español. Muchísimas gracias de verdad a todos por hacer este espacio posible y nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves. Yo no sé si vaya a estar, pero va a estar mi compañera Andrea Sánchez tocando también algún tema increíble. Les quiero decir que estamos preparando algo también para la divina voluntad y la imitación de Cristo a todas estas personas que han leído Luisa Picarreta y que han leído La imitación de Cristo. Esto es lo que estamos preparando para los siguientes meses. Así que bueno, quédense conectados todos los jueves y síganos en las redes sociales. Muchas gracias y se les quiere. Amén, Padre. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Chao. Amén.